Bueno, yo lo que creo así de entrada es que hay que hablar de dos países, dos realidades, incluso aunque hay muchas cosas muy similares, evidentemente empezando por la lengua, es verdad que también hay cosas muy diferentes en la forma de afrontar este problema. Así yo, por ejemplo, lo que veo, porque de alguna manera pues sigo lo que pasa aquí e intento seguir lo más posible lo que pasa en México, hay unas diferencias fundamentales. Aquí, por ejemplo, nada más, bueno, aquí también pasaron muchas cosas que tardamos mucho tiempo, aquí en España se tardó mucho tiempo en tomar medidas importantes. O sea, mientras que en otros países, vuelvo a citar a los suecos, a los nórdicos, con el primer muerto ya tomaron decisiones drásticas, aquí a lo mejor en España o en Italia, pues tuvieron que pasar, no sé, 100 muertos o más para tomar decisiones drásticas. Es decir, ese es un dato interesante de un artículo que estamos elaborando, precisamente esas decisiones drásticas. Cuando digo decisiones drásticas me refiero al confinamiento, a cerrar fronteras, a dejar claro una serie de medidas que son como tajantes. En España, por ejemplo, se hizo algo que jurídicamente se ha utilizado pocas veces a lo largo de la historia, que es lo que se llama el estado de alarma. Entonces, es como un estado en el cual muchas de las decisiones, muchas de las funciones, de alguna manera se acumulan en un grupo muy concreto en donde el ministro o el Ministerio de Sanidad, que es lo importante, es quien lo encabeza. Y esto lo vuelvo a repetir porque queda muy claro cuál es, digamos, el perfil predominante en esta situación y quién va a tomar las decisiones en función de la salud pública. No es el ministerio de otro ministerio, el de Interior, el de Trabajo, además que esos otros ministerios de alguna manera también se articulan, evidentemente, a ello, pero lo dirige de alguna manera el ministro de Sanidad. Han hecho algo muy importante, eso también pasa en México, que con mucha frecuencia, lo que pasa es que en México era ya frecuente, aquí no era tan frecuente, salen los miembros de este comité a hablar a las personas y a ir de alguna manera haciendo una valoración cotidiana. Llega un momento en que se hace un poco cansado. Es una información que es, yo qué sé, al principio es muy importante e interesante, y después de mucho tiempo y además teniendo formatos similares, evidentemente eso cansa. Pero lo importante, y algo que decía muy bien Judith antes, es que la gente vea y que realmente pueda empatizar con lo que está viendo. Nosotros, por ejemplo, en el momento en el que se establece el confinamiento, inmediatamente cierran escuelas, cierran universidades, cierran comercios y te tienes que quedar en casa. Y solamente te dejaban salir, bueno, te dejan salir todavía porque estamos en esa fase después de más de 2 meses, ya llevamos casi, en el caso de Madrid, más de 60 días confinados, te dejan salir, evidentemente, en una primera etapa solamente a comprar comida y a ir a la farmacia. O sea, viajes muy puntuales y muy concretos. Pero si tú te ibas de paseo, si te ibas con el coche a dar una vuelta, la policía te podía perfectamente parar y ponerte una multa gorda porque estabas haciendo algo que no estaba ya previsto. Pero claro, tanto al policía como hay un estado, un estado en el cual estas cosas se permitían y por lo tanto se podían regular mejor, o se pueden regular mejor. Ahora, también está la picaresca, que uno pues busca, por ejemplo, se permitió mucho salir a pasear con perro, ¿no? Si tenías perro, podías salir a pasear. Y claro, los listos, pues de pronto a su perro de peluche lo llevaban por la calle y haciendo la gracia. Claro, le cayó la multa al señor por hacer la gracia, pero al final la cosa como que fue creciendo. Y todo el mundo, de alguna manera tuvo que entrar al aro. Y eso es importante. Ruedas de prensa. Ningún periodista. No puede haber periodistas ahí. Entonces, ¿cómo hacen las preguntas? Pues como por Zoom. Y ahí están todo el mundo y tal. O sea, si hay que dar ejemplo, hay que darlo. Y entonces, si algún político se saltaba el confinamiento, multa que le caía. ¿Por qué? Porque aquí todo el mundo tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, aquí a un expresidente de este país que se llama Mariano Rajoy, no voy a decir una cosa nueva, vive en un sitio, una urbanización, y yo creo que él habrá dicho, mira, yo me voy a salir a caminar por mi urbanización porque a mí, y le cayó una multa, claro, es decir, como que
¿qué peligro puede tener que una persona salga a pasear alrededor de su casa? Dirán, pues ninguno, pero si hay una norma que es para todos, pues todos tendrán que cumplirla y los más famosos tendrán que dar ejemplo. Bueno, esto es una cuestión que reafirma lo que decía Judith hace un momento, de visualizar lo que está sucediendo y ver que realmente eso existe. Es verdad que también, como dijo Judith, que las cifras son alarmantes. Llega un momento en el que ya hasta pierdes la noción porque son tantas que de alguna manera hace que pierdas el sentido. Pero claro, detrás de esas cifras siempre hay nombres, familias, historias que hacen que esto le dé una importancia. Y es verdad, nosotros en Madrid cada vez más tenemos conocidos, familiares, personas relativamente cercanas que han pasado por aquí o porque han sido contagiados, porque han pasado por un trance muy difícil o incluso algunos porque habrán fallecido. Entonces, las diferencias son palpables, pero lo que también hay que decir y que me parece muy importante es que tienen que ser diferentes, porque son países diferentes, son sociedades diferentes, tienen momentos, circunstancias sociales, políticas, culturales, económicas diferentes, tienen políticos diferentes. Luego, entonces, no podemos establecer comparaciones tajantes. Está bien inspirarse, de pronto, ay, mira, ¿cómo han resuelto este tema? Pues lo han resuelto de esta manera. Ay, pues mira, eso puede estar bien y lo puedes de alguna manera aplicar o adaptar. Y a la inversa, cosas que a lo mejor en otro lugar funcionan, de pronto hay que incorporarlos. Y eso está bien, hay que dar ejemplo de esto. En una situación de este tipo, quien tiene el control de las decisiones debe saber escuchar las cosas, las críticas por las cuales se está tomando decisiones equivocadas e ir incorporando cosas diferentes. Eso está muy bien. Eso yo puedo decir, aunque con críticas evidentemente, que está sucediendo en el control de la situación en España. Pero es también evidente que mucha gente quiere aprovechar a hacer crítica pues para eso, ¿no? O sea, hay ahora mismo algunos personajes políticos que quieren convocar manifestaciones, ¿no? Porque están en contra, o sea, porque interpretan que este estado de alarma es una imposición a las libertades individuales. Y entonces a mí quién me va a decir y yo voy a salir a la calle porque, en fin, ¿no? Entonces, como no pueden salir porque tienen un problema de salud pública, pues convocan una manifestación en coches y entonces la gente va a salir a protestar como uno va en su coche, entonces se respeta la distancia de seguridad y entonces van a aglutinar el centro y lo único que están haciendo es retar de alguna manera a quien está gobernando, a quien está tomando las decisiones, pues para eso, para ir presionando, para ir sacando rédito político, ¿no? Esa es mi opinión. Hay quien dirá que es lo que hay que hacer porque hay quien está manejando mal estas crisis, etc. Eso ya se podría decir, ¿no? Bueno, resumo. He contado una experiencia muy rápida, pero yo lo que creo es que efectivamente, tanto en un país como en otro, hay cosas diferentes porque es lógico que sea diferente. Pero sí, estar abierto a las cosas que han funcionado e intentar ver si pueden funcionar en el otro país. ¿Judy? Ahora que te escuchaba, el tema de las sanciones vuelve a tener un poder muy grande. O sea, si la norma fue para todos y sancionaron al expresidente, tú sabes que si te expones va a haber consecuencias. Aquí parte de la diferencia es que no hay consecuencias. ¿Ok? Entonces creo que los casos, si cada país es un mundo, nuestro déficit en términos de salubridad ya venía, o sea, México no tiene el mejor servicio de salud, somos 120 millones, España está alrededor de los 50 millones. Tenemos una distribución poblacional distinta, unos modelos, por ejemplo, si aquí tenemos el 60% de trabajo informal, eso también nos establece unas características distintas en cómo la gente puede recurrir a un sustento y a un alimento diario. De las diferencias que yo veo, porque al caso de España le he dado como mucho seguimiento, pues el hecho de que la norma no haya sido tajante, es muy voluntario. O sea, esto es lo que se recomienda, es como si fuera si quisieran que actuáramos, no sé, como los suecos, ¿no? Nos hacen la recomendación de los suecos y somos mexicanos. O sea, cada quien vea cómo puede cuidar, ¿no? El hecho de no sanciones, el tema de la economía informal, que también, claro, que impacta a buena parte, a una gran parte de la población, que eso también nos hace
diferentes. El confinamiento no ha sido parejo, no ha sido obligatorio y no ha sido sancionado. O sea, es un confinamiento a medias. ¿Quiénes están cumpliendo? No, no se sabe mucho. El tema de violencia también. Ahora que decíamos que con este tema bajan las aguas y se ve la realidad, pues los datos de violencia en casa, el número de mujeres violentadas, de niños violados, se ha incrementado. Uno diría que pareciera que si estamos todos confinados, el número de homicidios fuera a bajar y la realidad es otra. Entonces creo que cargamos con una realidad lo suficientemente complicada y en este momento se suma un factor de salud que las dimensiones poblacionales pues también lo hacen mucho más complejo, ¿no? Entonces creo que es muy difícil comparar un país con otro. Lo que sí creo es que hoy deberíamos estar todos aprendiendo de los procesos que están, las medidas que está tomando España, las medidas que está tomando Italia, las medidas, sobre todo esos países que han sido como más complicados, qué están haciendo y qué está funcionando. Y siento que ahí nos ocupamos poco. Ya las medidas que se tomaron o no se tomaron, pues ya, pero lo que viene, yo sí creo que deberíamos estar todos buscando más información, qué cosas sí están funcionando, qué cosas no, en términos del regreso a la escuela, por ejemplo, que es un tema ahí sensible porque es un conglomerado mayor. Entonces yo tengo la imagen de regreso a la escuela y me acuerdo de estas escuelas públicas donde las mamás se aglomeran a la salida del colegio, está la venta de dulces, de paletas, de chocolates, ¿no? A ver, qué medidas vamos a tomar ahí? Y creo que ya deberíamos empezar a considerar cómo vamos a convivir con el virus. En el caso de México, al no haberse tomado medidas estrictas, pues esto se nos va a ir más largo. Ustedes en España tomaron medidas tajantes, se guardaron todos, ¿no? Y a pesar de eso, hubo situación y nosotros no. Entonces, no podemos ni siquiera comparar los tiempos de, ustedes estuvieron tantos días encerrados totalmente. Nosotros hemos tenido una cuarentena bastante extraña, no oficial, no para todo el mundo, o sea, el cumplimiento no ha sido generalizado y nuestros procesos de regreso van a ser muy distintos. ¿Qué podemos aprender? Hay mucho por aprender, pero sí creo que es muy difícil comparar porque son realidades muy, muy distintas, ¿no? Fíjate, yo con mis hermanos que mantengo una conversación cotidiana y hablamos de estas cosas, yo hacía comparaciones interesantes. Es verdad lo que tú dices, en España hubo como más determinación a la hora de tomar las decisiones. Pero es que, claro, el Estado tiene que ofrecer las alternativas. Por ejemplo, sanidad. Aquí la sanidad es pública y es universal. ¿Entiendes? Aquí, porque nos preguntábamos, bueno, ¿y si te pasa algo, tú qué vas a hacer? Entonces, claro, mis hermanos que viven en México, pues decían, bueno, pues yo tengo un seguro privado, ¿y tú? Pues yo me voy a la sanidad pública claro, aquí luego teníamos otro problema, que la sanidad pública estaba abarrotada, en fin, aquí había otra clase de problemas, pero es que en España la sanidad pública funciona, es decir, existe, es una realidad. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y otra cosa muy importante, Judith, que eso es así como quitarse el sombrero desde mi punto de vista, que puede pasar en otros países, pero en España ha sucedido. De pronto, si tú haces una orden de confinamiento, de que te tienes que quedar 2 meses encerrado en tu casa, pues es que le tienes que pagar el sueldo a la gente. Es decir, el Estado ha generado unos mecanismos en los cuales les va a pagar a esos empleados su salario o un porcentaje de su salario para que se queden en su casa. Es más, y aquellas personas que no tenían, de alguna manera, porque vivían al día y no tenían, o sea, si no trabajaban, no tenían ingresos y por lo tanto no pueden comer, a esos les están dando comida o les están dando, ahí se me fue el nombre, pero es una subvención de renta básica mínima para que tengan dinero esas familias y no se mueran de hambre. Claro, entonces ahí tú ves, claro, tú puedes exigir, puedes hacer un montón de cosas, pero porque tú de alguna manera estás también ofreciendo cosas
que son importantes. Entonces, ahí es donde nos tenemos que dar cuenta. Oye, ¿y por qué en México esto no pasa? No, ¿Y no por qué? pasa. Mejor la pregunta es, ¿y por qué esto en México no pasaba? ¿Por qué? ¿Cómo tenemos nuestra sanidad? ¿Cómo tenemos no sé qué? Esas son las preguntas que nos tiene que dejar de alguna manera esto, ¿no? Y luego también otra cosa, y con eso termino, que Ajá. eso es un problema en México y aquí, y en todo el mundo, la contabilidad de lo que está sucediendo. O sea, Sí, los números no. aquí cada quien cuenta los muertos como quiere, cuenta los contagios como quiere, cambian la metodología. Entonces, claro, nunca vamos a saber realmente las cifras reales. Entonces, esto luego se utiliza de una manera negativa. Y esto pasa en México como en España. Yo creo que ahorita que citas los números, el hecho de no poder confiar en el número real, esto también es muy peligroso, porque algunas personas para tratar de minimizar la situación, pues las cifras son las menos. Aquí tuvimos casos de, les llamaban influenza, ¿cómo era que era? Influenza extraña, influenza, no sé si alguno de ustedes se acuerda, atípica, influenza atípica. Entonces había, no sé, 10 muertos por COVID y 20 por influenza atípica. Entonces, estos conteos sutiles que no ayudan mucho. Claro. También un tema que cuando empiezas a leer el tema de la cantidad de pruebas que se aplican. Pues si yo aplico 10 pruebas y otro país aplica 100, la Claro. diferencia de resultados, pues desde ahí ya viene el dato totalmente distorsionado, ¿no? Pero Creo que en también, el... Judith, y, Ajá, perdona, en España había un déficit de pruebas y después se han hecho muchas pruebas, pero esas pruebas, lo que nos ha salieron dado, malas. salieron nada, o sea, como los países industrializados, como es el caso de España, se Ajá. dio cuenta, imagínate la tragedia para un país industrializado como España, se dio cuenta que era incapaz de producir tapabocas. O sea, no tenía la posibilidad industrial de poder fabricar una cosa tan sencilla como esto, ¿entiendes? Y las tuvieron que ir a comprar a China. Y era un mercadeo porque estaban saliendo los aviones de los productos chinos para todo el mundo y ahí en el aeropuerto La rapiña. comprando, explico, y luego llegaron aquí, tanto pruebas como tapabocas, etcétera, y estaban mal construidas, no servían para nada, tenían, o sea, un desastre total, ¿no? Es decir, que también hay que aprender de eso. También hay que Creo aprender de que eso, los porque el hacer aprendizajes o no son, hacer, hay que hacerlos bien. sí, y estamos aprendiendo, yo creo que cada país a prueba y error, ¿no? Pero Uf, volviendo al tema del muestreo de casos, es muy difícil confiar en el número real para el caso de México. A mí me hace mucho ruido solo por puro sentido común que una población de 120 millones tenga un número de muertos declarado mucho menor que países más pequeños. Estadísticamente hay una parte importante. De ahí que yo siento que el llamado es hagámonos cargo, hagámonos cargo. Creo que es un espacio donde los ciudadanos empezamos a tener un rol importante. Eh, nuestros, nuestro sistema, nuestra realidad, pues impide que haya ese tipo de apoyos, que haya un seguimiento, quién está trabajando, quién no, el respetar impuestos o no, el generar apoyos para empresas o no. Nuestra realidad es muy distinta. Finalmente nos queda a nosotros como ciudadanos hacernos cargo de la propia seguridad e ir impactando en los grupos pequeños que tenemos. Yo creo que para el caso mexicano nos toca así, y yo sí creo que el mexicano en términos de solidaridad, de red de familia, ahí es donde podemos actuar, ¿no? Cuando yo escucho todas estas cosas de España, aquí jamás, o sea, no, y como no lo hay, no lo vamos a tener, ¿qué sí podemos hacer? Y el llamado es informémonos, cuidémonos como familia, cuidémonos como grupo y tratemos de establecer ese contacto con los otros pequeños grupos. Es la única manera que nos podemos cuidar. Creo que esperar que alguien nos diga esto de la sanción, uno sabe que uno se porta bien, pero uno también sabe que hay una gran población que no se va a portar bien, aún con la sanción, ¿no? Entonces creo que es la autorregulación. Esto es un llamado a un proceso de autorregulación, autocuidado, al informarnos poco, pero informarnos bien. Es decir, buscar fuentes de información confiables, establecer nuestros
protocolos a nivel familia, ¿no? ¿Quién sí puede salir, quién no? Si hacemos pedidos a domicilio, ¿cómo lo vamos a recibir? Cuidar también a la persona que está viniendo a entregar el domicilio. Creo que hay muchas cosas que tenemos que aprender, pero más a nivel de grupo familiar, de pequeño grupo, porque en términos generales va a ser muy difícil detener al que va a querer seguir saliendo. Tuvimos casos de fiestas, se tuvieron que poner multas de fiesta en plena pandemia, ¿no? Y Ya, entonces pero el problema es ahí, que si esa gente hace lo que quiere, al final te va a perjudicar, porque ellos van a contagiar claro, y los contagios van a llevar a la gente a los hospitales y los hospitales se van a... ¿Me explico? Es decir, aunque seamos complacientes o no, o sea, esa gente nos va a perjudicar a los que sí estamos haciendo las cosas bien. Eso es una cosa ahora, que también aquí ha calado mucho. ajá, Y ahora, cuando empecemos a hablar de la desescalada, hay que decirlo, ¿no? Que la gente se está dando cuenta ahora de lo que ha invertido, o sea, el sacrificio que ha llevado a cabo y que es muy fácil echarlo a perder. pues Es muy, acá o la sea, que con población que una se ha guardado, facilidad, es una facilidad, y claro, y como la gente quiere sacar rédito de esto, porque todo el mundo quiere sacar rédito, porque sí, estamos inaugurando una sociedad nueva, un mundo nuevo, eso es evidente, pues la gente quiere sacar algún tipo de rédito. Bueno, eso se irá viendo. pues vamos a ver cómo nos termina de ir, pero sí son dos realidades, tristemente muy distintas.